María estaba saliendo del hospital cuando lo vio. Otros trabajadores también se detuvieron a observar. El doctor Fernando, cardiólogo, murmuró: «En 40 años de medicina nunca vi algo así. Es como si el mismo cielo se estuviera preparando para algo». Juan cerró la panadería más temprano ese día. Algo en su corazón le decía que tenía que estar en casa, con su familia. Llamó a todos sus hijos y les pidió que fueran a cenar. No sabía explicar por qué, pero sentía que era importante estar juntos. Durante 3 días los cielos siguieron así, distintos, expectantes. La gente buena sentía una paz extraña, como si una presencia invisible la protegiera. Pero quienes tenían el corazón endurecido por la maldad empezaron a sentir incomodidad. Hay historias que necesitan ser contadas, no porque ya sucedieron, sino porque quizá algún día sucedan. Esta es una de ellas, la historia del final de un mundo y del nacimiento de otro. Imagina por un momento, ¿y si todo pudiera empezar de nuevo? ¿Y si la tierra pudiera renovarse? ¿Y si existiera un poder mayor, una justicia superior, capaz de transformar el caos en paraíso? Esta historia comienza en los últimos días de un mundo antiguo y en los primeros instantes de una nueva creación. Durante décadas, el mundo se había vuelto un lugar sombrío. Las noticias repetían lo mismo de siempre: corrupción, guerras, injusticias que parecían no tener fin. La gente buena, la gente sencilla, vivía con miedo. Trabajaba honestamente, criaba a sus hijos con amor, pero se sentía pequeña frente a tanta maldad organizada. Sara era una de esas personas, maestra jubilada de 67 años, viuda desde hacía 5. Pasaba los días cuidando su pequeño jardín y ayudando a los vecinos ancianos. Cada mañana, a las 6 en punto, preparaba su té de manzanilla y miraba por la ventana de la cocina hacia el mundo allá afuera, con la misma oración silenciosa en el corazón: ¿cuándo va a terminar todo esto? En la casa de al lado vivía Roberto, carpintero jubilado de 80 años. Sus manos, antes firmes y hábiles, ahora temblaban al sostener un martillo. Había perdido a su esposa 2 años atrás, víctima de un asalto brutal. Desde entonces, casi no salía de casa. Del otro lado de la calle, María terminaba su doble turno en el hospital público. Enfermera desde hacía 35 años, había visto cómo la ciudad se deterioraba poco a poco. Más violencia, menos recursos, más desesperación. Aún así, todos los fines de semana volvía al hospital para atender a quien no podía pagar. Y estaba João, el panadero de la esquina. Llevaba casi 40 años levantándose a las 3 de la madrugada. Siempre guardaba el pan que sobraba para dárselo a personas en situación de calle. Su panadería era uno de los últimos refugios de bondad en un barrio que parecía haber perdido el alma. Nadie lo sabía, pero todos ellos compartían algo en común: corazones que todavía creían en la bondad, aun cuando el mundo parecía haber olvidado su significado. Y algo más grande, ya había notado esa luz que seguía brillando en medio de la oscuridad. Entonces, algo empezó a cambiar en el cielo. Fue un martes, alrededor de las 3 de la tarde, cuando Sara notó las primeras nubes distintas. No eran nubes comunes de tormenta. Eran formaciones que parecían tener propósito, como si se organizaran con una inteligencia que ella no lograba comprender. Roberto, que raramente miraba al cielo desde que perdió a su esposa, sintió el impulso de salir al patio. Las nubes formaban patrones geométricos perfectos. Él, que había construido casas toda la vida, reconocía una arquitectura cuando la veía, y aquello en el cielo era arquitectura divina. María estaba saliendo del hospital cuando lo vio. Otros trabajadores también se detuvieron a observar.
El doctor Fernando, cardiólogo, murmuró: en 40 años de medicina, nunca vi algo así. Es como si el mismo cielo se estuviera preparando para algo. Juan cerró la panadería más temprano ese día. Algo en su corazón le decía que tenía que estar en casa, con su familia. Llamó a todos sus hijos y les pidió que fueran a cenar. No sabía explicar por qué, pero sentía que era importante estar juntos. Durante 3 días, los cielos siguieron así, distintos, expectantes. La gente buena sentía una paz extraña, como si una presencia invisible la protegiera. Pero quienes tenían el corazón endurecido por la maldad empezaron a sentir incomodidad. El jueves, a las 6 de la mañana, comenzó la gran transformación. Sara despertó con un sonido que jamás había oído. No era un trueno común, sino algo que parecía música cósmica mezclada con el rugido de aguas poderosas. Corrió a la ventana y vio lo imposible. Rayos descendían del cielo, no de forma caótica, sino precisos, dirigidos, como dedos de luz tocando puntos específicos de la ciudad. Uno alcanzó el complejo donde operaba el cuartel general del cártel local. Otro cayó sobre la mansión del político corrupto que había desviado millones de la educación. Roberto salió al patio y observó fascinado. Un rayo había golpeado exactamente el edificio donde funcionaba la empresa que le había defraudado su pensión. Pero su casa, a apenas 2 cuadras, permanecía intacta. No solo intacta, podía jurar que una especie de domo invisible protegía toda la manzana donde vivía gente sencilla y honesta. María, desde el hospital, vio por la ventana que la comisaría corrupta del otro lado de la calle estaba envuelta por algo que parecía fuego, pero no quemaba los árboles alrededor. Era como si el mismo aire hiciera una selección quirúrgica de lo que debía permanecer y lo que debía irse. Juan reunió a la familia en la sala. Sus hijos, nietos, yernos y nueras estaban allí. Por la ventana alcanzaban a ver la sede de la milicia que controlaba el territorio, siendo tragada por un remolino de viento y luz. Pero la panadería, la casa familiar, toda la calle donde vivía gente trabajadora reposaba bajo una calma sobrenatural. Durante 3 días y 3 noches, fenómenos inexplicables recorrieron la tierra. No eran desastres naturales, caóticos. Había una inteligencia suprema detrás de todo. Terremotos que se tragaban únicamente cárceles donde inocentes eran torturados. Vientos que derribaban solo muros que separaban familias. Granizo que destruía exclusivamente laboratorios de armas químicas. Y lo más impresionante, la gente buena, la gente mansa, de corazón puro, permanecía protegida como dentro de capullos de luz invisibles. El domingo por la mañana, un silencio dorado cubrió la tierra. No era el silencio de la muerte, sino el de una limpieza completa, como cuando terminas de ordenar un cuarto hecho un desastre y por fin puedes respirar en paz. Sara fue la primera en salir. Sus piernas, que por años dolían al amanecer, se movían con una ligereza que no sentía desde hacía décadas. Caminó por las calles del barrio, mirando una transformación imposible. Las calles estaban vacías de una forma extraña, no el vacío de la muerte, sino el de una ausencia selectiva. El carnicero violento que golpeaba a su esposa, desaparecido. Ella seguía allí, pero parecía 10 años más joven, regando flores en la puerta de su casa. El político corrupto que robaba fondos de la escuela, ausente. Los traficantes que aterrorizaban a los niños. Ya no había rastro de ellos. Roberto salió de casa por primera vez en meses. Había ocurrido algo increíble. Sus manos ya no temblaban. Las miró, perplejo.
Cerró los puños, los abrió de nuevo, firmes como 20 años atrás. Tomó un martillo en su taller, el peso familiar, el agarre seguro. Todo había regresado. María llegó al hospital y encontró una escena surrealista. El doctor Fernando estaba allí, pero se veía distinto, más joven, más vigoroso. María dijo: «No sé cómo explicarlo, pero mira», le mostró sus manos. Durante años había sufrido artritis severa. Ahora sus dedos se movían con la agilidad de un cirujano de 30. Juan abrió la panadería y descubrió que no estaba cansado, a pesar de haber dormido solo unas horas. En realidad, no recordaba la última vez que se sintió tan renovado. Sus canas parecían tener más color, su postura estaba más erguida. Y cuando empezó a amasar, sus músculos respondieron con una fuerza que no tenía desde hacía 15 años. Entonces, los pequeños milagros se hicieron más evidentes. Sara estaba en su jardín cuando notó que sus flores habían crecido 5 centímetros durante la noche. No solo habían crecido, estaban más vivas, más perfumadas, como si la misma tierra hubiera sido purificada. Se arrodilló para mirar mejor y descubrió algo extraordinario. Sus manos, marcadas por manchas de la edad y venas salientes, se veían más lisas, más firmes. Tocó su rostro y sintió menos arrugas. No era imaginación, algo estaba ocurriendo en su cuerpo. Roberto quiso probar sus manos renovadas. Tomó un trozo de madera y se puso a trabajar. Para su sorpresa, no solo sus manos estaban firmes, su vista también era más nítida. Se había quitado los lentes por instinto y podía ver cada detalle de la madera a la perfección. En el hospital, María hizo un descubrimiento desconcertante, o tal vez maravilloso. Todos los pacientes terminales habían desaparecido durante la transformación, pero no habían muerto. Revisó los registros, simplemente ya no estaban. En cambio, pacientes con enfermedades tratables parecían recuperarse a un ritmo acelerado. El doctor Fernando la llamó para mostrarle algo increíble. «María, mira esto», dijo señalando una radiografía. «Es doña Antonia, 78 años, cáncer terminal, o mejor dicho, era cáncer terminal. Mira la placa de hoy». La imagen mostraba pulmones completamente limpios. Juan estaba por cerrar la panadería cuando se acercó un niño. Era Pedriño, de 8 años, hijo de una clienta habitual. Había nacido con una discapacidad intelectual severa, pero algo había cambiado. Don Juan dijo con una claridad impresionante: «¿Me puede enseñar a hacer pan? Quiero ayudar a mi mamá». Juan se quedó en shock. Pedriño nunca había formado frases completas. Ahora no solo hablaba con claridad, mostraba un razonamiento lógico que los médicos habían dicho que era imposible para él. En la primera semana después del silencio, la nueva realidad empezó a asentarse. Sara organizó una reunión con los vecinos que permanecían. Roberto, María, Juan y otras personas del barrio se juntaron en la pequeña plaza local, que misteriosamente ahora tenía pasto verde y árboles frondosos donde antes solo había concreto agrietado. «Creo que todos lo hemos notado», dijo María. «Ya no estamos envejeciendo, de hecho parece que estamos rejuveneciendo». Roberto asintió. «Mis arrugas están disminuyendo, mi fuerza está regresando. Es como si mi cuerpo recordara cómo era tener 40. Juan compartió su hallazgo más impresionante. «No sé cómo explicarlo, pero parece que puedo entender cosas que nunca estudié. Ayer tomé un libro de física que mi nieto dejó en casa. No solo lo entendí, resolví problemas que él no podía». Sara estaba más sorprendida por un cambio emocional.
Siento como si una nube se hubiera ido de mi mente. Ya no cargo esa tristeza constante, esa preocupación que me acompañó tantos años. Es como si de verdad fuera posible ser feliz otra vez. Ellos no lo sabían, pero en todo el mundo grupos similares tenían conversaciones parecidas. La gente buena, la gente íntegra, no solo se descubría preservada, sino mejorada. Como si un reinicio cósmico le hubiera devuelto a la humanidad su potencial original. Las noticias, bueno, ya no había malas noticias. Los noticieros transmitían solo actos de bondad espontánea, personas reencontrándose, familias reuniéndose, y algo todavía más impresionante, líderes justos, personas íntegras, asumiendo naturalmente posiciones de responsabilidad. Buscaron al doctor Fernando para dirigir no solo el hospital, sino toda la red de salud de la región. No porque hiciera campaña, sino porque todos lo reconocían naturalmente como la persona indicada. Y él aceptó, no por ambición, sino por un amor genuino al prójimo que parecía haber crecido exponencialmente. Ron descubrió un talento natural para organizar la distribución de alimentos, sin burocracias complicadas, sin corrupción. Estableció un sistema en el que nadie pasaba hambre. La gente contribuía según sus posibilidades y recibía según sus necesidades. Roberto lideró de manera natural la reconstrucción de las casas dañadas durante la transformación. Pero no era una reconstrucción cualquiera. Las nuevas construcciones eran más bellas y funcionales, como si tuviera acceso a conocimientos de arquitectura que antes no poseía. Sara organizó escuelas. No escuelas tradicionales, sino centros de aprendizaje donde niños y adultos exploraban juntos conocimientos que parecían brotar de mentes expandidas. Los niños especiales, como Pedriño, se revelaron pequeños genios en áreas específicas. Era como si la humanidad, por fin, tuviera acceso al 70% del cerebro que antes permanecía sin utilizar. Problemas que parecían imposibles se volvieron simples. Los conflictos se resolvían con diálogo genuino. La cooperación había sustituido a la competencia. Una mañana, serían ya 3 meses después de la transformación, Sara se dio cuenta de que llevaba semanas sin oír una sirena. Ya no había ambulancias corriendo para atender víctimas de violencia, porque ya no había violencia. Ya no había patrullas persiguiendo criminales, porque ya no había criminales. Ya no había noticias de guerras, porque misteriosamente todos los fabricantes de armas habían desaparecido. El mundo no se volvió perfecto de la noche a la mañana. Aún quedaba trabajo por hacer, ciudades por reconstruir, heridas emocionales por sanar. Pero ahora, por primera vez en décadas, había esperanza real. La certeza de que el mañana sería mejor que hoy. La seguridad de que cada problema tenía solución cuando se abordaba con sabiduría y amor. Roberto terminó de construir una casa para una familia que lo había perdido todo durante la transformación. No era solo una casa, era una obra de arte. Él mismo no entendía cómo lograba diseñar proyectos tan bellos y funcionales. Era como si lo guiara una inspiración superior. María descubrió que podía diagnosticar enfermedades con una precisión casi sobrenatural. No por medio de estudios, simplemente sabía, al tocar a un paciente, qué tenía y cómo curarlo. Y, más sorprendente aún, la mayoría de las veces ese toque aceleraba la recuperación. Juan convirtió su pequeña panadería en un centro comunitario de alimentación y descubrió algo imposible. Por más pan que hiciera, nunca se terminaba. Era como si los ingredientes se multiplicaran conforme a la necesidad. No lo cuestionaba, solo agradecía y seguía alimentando a quien lo necesitara.
Cada mañana, Sara se miraba al espejo y veía a una mujer de 35 años, donde antes había una de 67. No era vanidad, era gratitud por poder usar esa energía renovada para enseñar, guiar y amar más intensamente que nunca. Y cada noche, al cerrar los ojos, ya no se preguntaba, ¿cuándo va a terminar todo esto? Ahora susurraba una nueva oración. Gracias. Por fin, gracias. Y que pueda ser digna de este regalo maravilloso. Esta es solo la primera historia de nuestro nuevo mundo. Un mundo donde los mansos por fin heredaron la tierra, donde la justicia no es un sueño lejano, sino una realidad cotidiana, donde cada amanecer trae la promesa de una paz genuina y de un progreso verdadero. En las próximas noches volveremos a este mundo renovado. Conoceremos a personas que se reencuentran tras décadas separadas por la muerte. Familias que crecen sin miedo, donde los niños juegan libres en calles seguras. Descubrimientos increíbles que una humanidad finalmente libre puede alcanzar cuando usa todo su potencial mental y espiritual. Veremos cómo los animales salvajes se volvieron dóciles, cómo la tierra produce alimento en abundancia sin pesticidas, cómo las personas viven cientos de años con la vitalidad de la juventud, cómo la muerte se convirtió apenas en el recuerdo de un mundo antiguo que ya no existe. Por ahora, duerme en paz, soñando con un mundo donde el amor venció, donde la bondad triunfó y donde cada nuevo día es un regalo de esperanza renovada. Un mundo donde tú, igual que Sara, Roberto, María y Juan, puedes despertar cada mañana sabiendo que este día será mejor que el anterior. Hasta la próxima historia de nuestros sueños, de un nuevo mundo. Buenas noches y sueños dorados. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite soñar con un futuro mejor. Déjame un comentario contándome qué fue lo que más te emocionó. Tu interacción ayuda a que este sueño llegue a otros corazones. Y si aún no estás suscrito, únete a nosotros aquí en Sueños de un Nuevo Mundo. Cada semana te espera una nueva historia de esperanza. Que tengas una excelente noche y hasta el próximo sueño.